Algunos, bueno, esto es una presentación que ya me ha introducido Ángels, no voy a entrar en más, pero trabajo en contacto directo con fabricantes de sistemas de limpieza y me ocupo fundamentalmente de el área del País Vasco. Tengo otros compañeros que se ocupan de otras zonas de España en estos momentos, pero mi área de actuación fundamental es el País Vasco. ¿Eh? Para empezar, definir o hablar qué son los fluidos o las moléculas floradas. He querido poner esto porque pienso que una imagen muchas veces, como se dice, vale más que 1000 palabras. Estos son empresas químicas, empresas solventes, certificadas, que producen diferentes moléculas que ponen en el mercado para la limpieza de precisión, para determinadas aplicaciones de desengrase o de limpieza de piezas. Hay diferentes nombres, diferentes empresas, más cercanas, más lejanas, Europa, América, Japón, etcétera. Pero un poco he querido poner estos logos porque quizás a alguien pues le puede decir algo todas estos nombres o estos nombres comerciales, de moléculas floradas. ¿Cuáles son las principales propiedades de estos fluidos? Bueno, estos fluidos, como conocemos, son muy efectivos para lo que se denomina limpieza de precisión, ya sea en electrónica, en mercados como electrónica, con piezas muy delicadas, muy sensibles y que tienen un buen poder de disolvencia frente a determinados contaminantes, ya sea por sí solos o en combinación con otros. ¿eh? Son productos no inflamables de acuerdo a una serie de normativas ASTM, no son inflamables, tienen unas propiedades toxicológicas que tampoco vamos a entrar en ellas, pero muy favorables para el usuario, para el operario, que las utilice, y pueden ser utilizados estos productos o son utilizados para la limpieza de metal, plástico, limpiezas en fase vapor, flushing mediante circuito cerrado, etcétera. Tienen unas capacidades de limpieza muy rápida y de secado también muy rápido, es decir, nos permite, junto con la maquinaria que se diseña, tener ciclos de producción muy altos. Una característica muy buena de estos productos es que tienen una tensión superficial muy baja, es decir, tienen una capacidad, lo que se llama una capacidad de mojado de las piezas, incluso de penetración en agujeros ciegos, muy grande debido a su baja tensión superficial, inferior, muchos de ellos, a 12 dinas. No se hacen ácidos, no se degradan, son productos con una estabilidad química tremenda. Muchos de ellos, muchos usuarios dicen, bueno, es que son productos eternos. No, no son eternos porque hay unos consumos de los mismos en los procesos de limpieza, pero se mantienen estables, es decir, no se acidifican ni se degradan. Y son considerados como un reemplazo muy efectivo para disolventes pues, muy tóxicos o disolventes inflamables. Principales aplicaciones. Bueno, todos estos productos tienen tres aplicaciones principales. Hay una muy interesante que es el, el control de temperatura, la disipación de calor. Otra, que es donde nos vamos a centrar nosotros, que es la limpieza y el desplazamiento de partículas. Muchas veces, sobre todo en piezas para automóvil, nos hablan más que de limpieza, que tiene que ser buena, efectivamente,
nos hablan de cantidad de partículas que son eliminadas, bien en peso o bien en volumen, ¿eh? Hay una serie de normativas que muchos de vosotros conocéis y estos productos presentan unas características de desplazamiento de partículas por su alto peso específico, es decir, hay productos que pesan 1,5 veces su volumen para desplazar partículas. Y otra aplicación muy interesante, pero que hoy no vamos a tratar, es la deposición de siliconas, de lubricantes, etcétera, ¿eh? Hoy vamos a hablar de lo que es limpieza y desplazamiento de partículas. Aquí quiero hacer un resumen desde los años 90 hasta, hasta la actualidad. Aquí me he quedado un poco corto, pero ahora lo comentaré, sobre cómo han ido evolucionando toda una serie de legislaciones y de normativas que han ido acotando a la industria química de fabricante de productos de limpieza, pues toda una serie de productos o de características. Por ejemplo, empezamos con los he puesto en rojo los que más afectan a este tipo de sustancias, ¿eh? Veréis otros que, bueno, sustitución del ácido bórico, sustitución de los productos bromados, etcétera, que no tienen nada que ver con esto, pero que están ahí enmarcados en el mismo dibujo. Empezamos el protocolo de Montreal que nos prohibió a este tipo de productos de moléculas fluoradas o cloradas su utilización, su comercialización, debido a que, aunque eran productos muy seguros para el usuario, afectaban a la capa de ozono, es decir, no eran medioambientalmente compatibles. Luego vino el protocolo de Kioto, que empezó no solo el tema de los productos que afectaban a la capa de ozono, sino los productos que afectaban al efecto invernadero, que contribuían al efecto invernadero. Tenemos también una directiva BOC que hay que cumplir, es decir, estos son productos que emiten VOCs, están considerados como VOCs, aunque no tienen los etiquetajes ni muchas veces se alcanza el volumen de consumo que está descrito en la directiva BOC, pero por sus características físicas sí que son BOC. Perdón. Y luego está la normativa EFGAS, que ha ido evolucionando, EFGAS 1, EFGAS 2, EFGAS 3, etcétera. La EFGAS 3 saldrá eh, durante el mes de febrero del año próximo. Estos productos son líquidos, no son gases, pero la EFGAS clasifica todos los productos fluorados, sean líquidos o sean gaseosos. Y yendo más del año o saliéndonos del dibujo que tenemos aquí, del 2020, estamos en el 2023 y se nos viene una nueva legislación, que es lo que vamos a comentar ahora, que trata sobre los PFAS, la llamada normativa PFAS. Aquí un dibujo, bueno, pues rápido para conocer esto. El CFC, los HCFCs nos prohibían el destruir la capa de ozono, luego vinieron los HFCs, los HFEs, los HFOs que nos limitan o contribuyen a lo que llamamos el efecto invernadero, y luego están otros productos que son clasificados como PFAS, que es la nueva normativa que se va a implantar dentro de la Unión Europea y en otros países a partir de qué año. Pues eso es lo que vamos a intentar descifrar ahora, ¿eh? Aquí tenemos cómo hay unas propuestas para
restringir los productos clasificados como PFAS. Pero vamos a ver exactamente qué son los PFAS. Esta presentación la hago en inglés porque la han hecho mis compañeros en otros países y la utilizo como guía para presentaros a vosotros, ¿eh? Bueno, tenemos aquí eh, una pequeña descripción o una definición de la propuesta de restricción de la utilización de PFAS. ¿Qué son de dónde vienen los PFAS? Bueno, vienen de una molécula que es el ácido perfluoroctanoico, que bueno, son polímeros que se utilizan o vienen siendo utilizados en gran medida desde los años 30. Son moléculas muy estables, es decir, no se degradan y tienen una persistencia en el medio ambiente muy grande. No son solubles con el agua y son también persistentes y bioacumulativas dentro del ser humano, ¿eh? La ECA las define ya como productos o como sustancias CMR, y están metidas en un gran número de polímeros fluorados que están presentes en cientos, no, en miles de aplicaciones. Sobre esto, bueno, yo creo que ahí habréis visto hasta películas, ¿eh? Hay películas, pues bueno, que hablan de cómo se tiraban al medio, se liberaban al medio ambiente esta serie de moléculas, etcétera. Y bueno, eh, ¿qué más os puedo comentar? Bueno, aquí luego lo podéis ver, porque esto, como os ha dicho Ángels, va a estar grabado toda una evolución. Por ejemplo, el famoso Teflon, que fue eliminado de las paellas y de todos aquellos sartenes, todos aquellos elementos que entraban en contacto directo con los alimentos, ¿eh? Pero, como os comento, hay 4.700 PFAS, moléculas o productos PFAS o que contienen PFAS listados. Hay 8.000 listados en REACH. Hay definiciones de PFAS que no se corresponden con lo que realmente es, pero bueno, vamos a ir acotando, eh, aplicaciones y definiciones. Como veis aquí a la derecha, son utilizados esta serie de productos en muchos mercados, desde aeronáutica y defensa hasta textil, energía, automóvil, etcétera. ¿Eh? Aquí hay una definición muy buena y aprovecho para deciros que es algo que, por ejemplo, a mi empresa, y estoy ahora mirando una carta de un cliente, es un cliente del sector aeronáutico que nos remite una carta diciendo que la Agencia Química Europea ha publicado el 7 de febrero una propuesta para restringir el importe o poner en el mercado más de 10.000 polifluoralquil sustancias PFAS que para limitar la exposición al ser humano y la emisión al medio ambiente. Esto está causando mucho ruido y hay muchos clientes que te dicen si tú les estás sirviendo un producto que contenga PFAS o no. Y bueno, tienes que contestar si lo estás haciendo o si no lo estás haciendo, pero que por el momento tenemos que saber que no hay una normativa, hay un proyecto, como ahora vamos a ver, hay un proyecto para limitar y para prohibir la utilización de estos productos. Aquí lo define cómo saber cuándo un producto es PFAS o no. Tiene que tener al menos un enlace de 3 fluorados con un carbono o 2 fluorados si está en el grupo metileno. Aquí, por ejemplo, tenéis algunos ejemplos de sustancias que se utilizan en limpieza de precisión y que están clasificadas como PFAS.
no he querido poner los nombres comerciales, pero bueno, he puesto el nombre de la molécula. Son dos HFs y dos HFOs. Los tres tienen enlaces de 3 flúors, están definidos como PFAS y ya empiezan, y aquí en medio os he puesto un producto, ya empiezan a estar presentes en el mercado sustitutos de estos productos que ya no son PFAS. Aquí he puesto el nombre comercial, porque es un nombre de Inventec. Hay productos ya para sustitución de los productos que se van a definir como PFAS. Y digo, se van a definir porque todavía no hay nada. Es un proyecto de ley, es un proyecto de normativa, pero hay que ir preparando el futuro, ¿eh? Bueno, aquí he querido poner, lo voy a resumir, algunos mitos y algunos hechos, ¿eh? Aquí, por ejemplo, como mito, pues que se propone la restricción de cientos de sustancias clasificadas como PFAS. Bueno, lo que hay es un proyecto de determinadas autoridades de países dentro de la Unión Europea que quieren que se incluya dentro de REACH una serie de sustancias que son, afectan al ser humano, tienen propiedades de persistencia en el medio ambiente, etcétera. Pero por el momento no hay una restricción de nada, ¿eh? Bueno, algunos HFs que pueden ser incluidos como PFAS, bueno, pues los HFs son una molécula que todavía están en estudios si se van a clasificar como PFAS o van a estar fuera. Todavía, bueno, pues hay estudios dentro de REACH, ¿eh? Y se necesita todavía más información, ¿eh? Bueno, algunas restricciones que empiezan a entrar en Europa dentro de la utilización, ¿eh? Bueno, pues tenemos los PFOAs, los PF... Es un poco complejo todo esto, porque luego hay que ir viendo familias. No nos podemos tampoco guiar por un número CAS o un número index por el momento, ¿eh? Porque no es esa la definición. Es decir, se quiere restringir de otra forma, ¿eh? Ahora voy a pasar y ahora lo veremos. El objetivo es muy claro. El objetivo es que las autoridades nacionales de Dinamarca, Alemania, Holanda, Noruega y Suecia han sometido a la ECA una propuesta para restringir la utilización de per and polifluoralkyl sustancias, los PFAS, dentro de REACH, ¿eh? Se deben de publicar todavía más detalles, pero hay ya un proyecto de ley publicado el 7 de febrero del 2023. Hay un calendario aprobado, ¿eh? Veremos si somos capaces de, de cumplirlo o no, o va esto pues alargándose en el tiempo, pero la intención es que esta normativa entre en vigor a partir del año 2026, a partir del 2026. ¿Eh? Y importante, se quiere restringir o prohibir usos no esenciales. Es decir, no se quieren prohibir los PFAS, se quieren limitar usos no esenciales. Por eso os decía antes que no se puede ir a asociar a un número CAS, ¿eh? Se va a hacer por mercados, por aplicaciones, por utilizaciones, ahora lo veremos, ¿eh? Hay ya una serie de anexos publicados, el anexo 15, A, B, bueno, toda una serie de informaciones. En total son unas 1.800 páginas que se están analizando, que se tienen que
analizar, digamos, sí, analizar, que vigilar sobre aplicaciones, cómo justificar un riesgo o no, etcétera. ¿Eh? Aquí hay bueno, un pequeño resumen de los anexos en el capítulo 1, página 14, etcétera. Bueno, pues cómo se justifica, se identifica una sustancia, se clasifica en persistente o no, hay un sumario, hay una restricción de escenarios, etcétera. Bueno, es un documento que se está trabajando y analizando con mucha seriedad, ¿eh? Es decir, no es algo que nos debamos tomar a la ligera. Es una propuesta, como os he dicho antes, de 5 países dentro de la ECA para una restricción de utilización a través de REACH. No pensamos que se vaya a cambiar la definición de PFAS. Hay 14 sectores de utilización ya identificados. Se está intentando establecer la definición de persistente, si va a ser por el lado de persistente o de totalmente degradable, si se van a excluir subgrupos dentro de totalmente degradable, es decir, se está en todo eso. Habrá un tiempo de derogación desde 18 meses hasta 5 o 12 años. ¿Eh? Es decir, con esto se va a seguir y esta normativa se va a implementar. ¿Eh? Pero no se quiere entrar, digamos, a prohibir todo, sino se van a permitir derogaciones, se van a permitir regulaciones, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos sectores propuestos para derogación limitada, con un tiempo limitada, pues limpieza. ¿Eh? Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos una matriz que hemos hecho donde está el uso de utilización o el sector de utilización, una subutilización y luego si hay evidencia fuerte, evidencia débil o no hay conclusiones sobre las derogaciones que van a tener. Por ejemplo, aquí tenemos limpieza de fluidos en limpieza de precisión, 12 años. Por ejemplo, hay una aplicación muy sensible y que no tiene por el momento una alternativa viable, que es la limpieza de oxígeno en hospitales, en fabricantes de sistemas de oxígeno, pues dan 12 años también. ¿Eh? Hay aquí algo muy, muy interesante que es la limpieza en 3D, de polímeros en 3D. Esto es un mercado nuevo que estamos trabajando. Bueno, pues dan ahí también, hay poca evidencia, pero dan 12 años. Bueno, pues todo eso es lo que se está trabajando. Alrededor del mundo también hay otros países que están detrás de todo esto. Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos porque principalmente es un país donde hay empresas que producen productos PFAS, y están muy sensibilizados con todo esto. Ellos van también detrás de una restricción y de una prohibición incluso en algunos estados. Asia también quiere regular esta definición, y bueno, cuando entre en vigor en Europa, pues va a ir el REACH de China, Corea, Turquía y otros países detrás. Es decir, esto no es que se quiera hacer solamente en Europa, sino que va a ser un tema mundial. Eh, Aquí ya hay algunas
aplicaciones. Los PFOAs y los PFOS ya están restringidos en Estados Unidos. Los PFAS para envases y cosmética. Las sustancias o moléculas que hablábamos antes, HFs, por ahora no están incluidas en los PFAS. Hablo de Estados Unidos, ¿eh? Asia, pues bueno, aquí lo tenemos, y Europa, pues aquí está con todas estas restricciones. Aquí sí que, por ejemplo, los HFs sí que va a entrar, sí que seguramente van a entrar dentro de la clasificación PFAS en Europa, ¿eh? Pero bueno, está todo esto todavía en estudio y en fase de interpretación, ¿eh? Saber que dentro de Inventec, pues ya llevamos desde hace años que conocemos esta evolución de la legislación, trabajando en un portfolio de sustancias o de moléculas para limpieza de precisión que no sean clasificadas como PFAS. Están ya disponibles y están siendo ya utilizadas y tienen ya toda una serie de homologaciones dentro del sector aeronáutico o automóvil, que son se han llamado Promosol Neo, porque sustituyen a nuestros antiguos Promosol y bueno, van más allá, ¿eh? Y estamos ahí, pues bueno, trabajando con clientes, con fabricantes de productos químicos, etcétera, en toda esta nueva gama de productos o de moléculas que no son PFAS. Interesante también el reducir la utilización, reutilizar, regenerar, trabajando mucho con fabricantes de instalaciones que sean capaces de regenerar todo este tipo de productos, ¿eh? El objetivo no es consumir, el objetivo no es vender, el objetivo es que una empresa compre lo que necesite para su producción. No el comprar a lo bestia por comprar, el emitir, el tirar, el destruir, todo eso no lleva a nada. Es decir, tenemos que consumir lo mínimo, lo que necesitemos. Y bueno, para cualquier pregunta me tenéis a vuestra disposición, si queréis hacer alguna pregunta o algo que no haya quedado claro. Y también, bueno, más adelante, si queréis algo, pues bueno, está Ángels, podéis contactar conmigo para lo que necesitéis. Muchas gracias.